Hola, bienvenido a esta serie Discípulos formando discípulos. Estamos estudiando la Gran Comisión, las implicaciones que tiene para nuestra vida como seguidores de Jesús. En esta primera parte hemos estudiado lo que es el evangelismo, qué es el evangelio, por qué es una buena noticia. Y hoy vamos a hablar del privilegio tan grande que tenemos al compartir el evangelio, pero también la responsabilidad que implica para nosotros como iglesia y como seguidores de Jesús. Lección número 4, privilegio y responsabilidad. La base bíblica está en 2 de Reyes capítulo 7, versículo 9. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no las estamos dando a conocer. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por permitirnos una semana más conectarnos para seguir estudiando tu palabra. A lo largo de esta serie, Discípulos formando discípulos, hemos estado conociendo más respecto a la Gran Comisión. Hemos entendido el llamado que nos haces al evangelismo, a predicar el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de salvación que encontramos en Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder comprender en nuestra mente, pero abrazar en nuestro corazón este importante llamado, que el día de hoy comprendamos el privilegio que tenemos, pero también la responsabilidad que implica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia en el libro de 2 de Reyes que nos va a ayudar a comprender el privilegio que tenemos, pero también la responsabilidad que tenemos respecto a la Gran Comisión. Esta historia se desarrolla durante el sitio que Ben-Hadad, rey de Siria, levanta contra Samaria, la capital del reino de Israel. Este ejército de Siria quiere atacar la ciudad de Samaria y establece su ejército alrededor, cortando cualquier tipo de comunicación de Samaria con el exterior. No podían llegar a vender, no podían salir, no podían comprar. Entonces los recursos de la ciudad de Samaria empiezan a terminarse. Empieza a terminarse el alimento, el agua, una situación complicada y difícil que los lleva a una hambruna muy grave. Dentro de la ciudad la gente estaba empezando a morir de hambre. La cabeza de un asno, que no es para nada algo apetecible de comer, llegó a costar 80 piezas de plata. Una taza de estiércol de paloma llegó a costar 5 piezas de plata, que para la época eran precios exorbitados, exagerados, porque no había nada que comer. Sin embargo, estos precios altos no nos preparan para lo siguiente. Está el rey de Samaria caminando en la calle y llega una mujer y le dice: Señor, haznos justicia. ¿Qué necesitas que haga por ti?, pregunta el rey. Dice: esta mujer me dijo: mira, vamos a comernos hoy a tu hijo y mañana nos comeremos al mío. Entonces, rey, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Esto es algo de verdad terrible, es algo que nos descoloca, ¿no? O sea, una mamá cocinando a su hijo para comérselo. A ese grado, a ese punto había llegado el hambre en Samaria. A ese grado había llegado la desesperación en Samaria, que una mamá cocinara a su hijo para comérselo. Samaria había llegado a este punto de desesperación, de acuerdo a la narrativa bíblica, porque se había apartado de Dios. Porque Dios vez tras vez los había llamado al arrepentimiento, los había llamado a volverse de sus malos caminos, pero el pueblo, los reyes, seguían en esta rebeldía abierta contra Dios, seguían rechazando su voluntad, seguían pecando contra Él, y la desobediencia trae graves y dolorosas consecuencias como las que estaba enfrentando la ciudad de Samaria. Y sabes, hoy también nuestra sociedad está en caos. A nivel global, escuchamos de guerras, hay decadencia política, hay violencia, hay pobreza, hay inseguridad, hay crisis económica en todo el mundo. Pero estas crisis a nivel global, estas crisis sociales, también impactan en nuestra propia persona. Nosotros, a un nivel personal, también enfrentamos situaciones difíciles. Podemos ver familias quebrantadas, familias rotas.
Podemos ver mujeres que están siendo violentadas en sus hogares. Podemos ver niños abandonados por sus padres, niños asesinados aún antes de nacer. Hay escasez, estrechez económica en los hogares, el dinero no alcanza. La situación en el mundo, la verdad es que es muy complicada. La situación económica, social, de violencia es muy difícil en el mundo y nosotros que conocemos a Dios, nosotros que conocemos a Jesús, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que nuestro sustento, nuestra provisión, nuestra protección, nuestra seguridad descansan en Dios y podemos afrontar aún estas situaciones con fe y esperanza. Pero, ¿cuál será la situación de aquellos que no tienen a Dios? ¿Cómo enfrenta la gente este caos, estas crisis globales y personales si no tiene a Dios en su corazón? Así como la ciudad de Samaria estaba desolada, hoy hay un mundo, hay familias, hay personas desoladas. Quiero que podamos dialogar un momento, platiquemos un momento como grupo de vida. ¿Qué situaciones difíciles enfrenta el mundo el día de hoy? Comenten, por favor. La historia sigue avanzando y ahora nos presenta a 4 leprosos. La lepra era una enfermedad de la piel muy grave, muy contagiosa, que hacía que las personas tuvieran que vivir excluidas de la sociedad, fuera de la ciudad. Estos leprosos entonces estaban en una situación muy crítica. Estaban sufriendo el azote del hambre porque no había comida. Estaban sufriendo la exclusión social, la gente no se quería acercar con ellos y aparte pues batallaban con su propia enfermedad dolorosa, terrible. Estaban en una situación desesperada. Pero fíjate lo que dice 2 de Reyes capítulo 7. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay moriremos en la ciudad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, pues moriremos. No había nada que perder. Si se metían a Samaria, no había comida. Si se quedaban donde estaban, tampoco iban a morir. Pues vamos con los sirios a ver si nos perdonan la vida, a ver si nos ayudan. No tenemos nada que perder. Tomaron el riesgo de ir al campamento y lo sorprendente es que lo encontraron abandonado. No había nadie en el campamento porque los sirios habían huido en la noche por una gran confusión. Una confusión enviada por Dios. Jehová había hecho que hubiera un ruido muy fuerte. Se escuchaba como si viniera un gran ejército contra los sirios. De hecho, los sirios pensaron: el rey de Israel contrató otro ejército contra nosotros y nos va a matar. Y se levantaron y huyeron en la noche. Y con el fin de salvar sus vidas dejaron abandonado todo. Corrieron solos, dejaron caballos, dejaron comida, dejaron ropa, dejaron todo. Y este es el cuadro que se encuentran los leprosos. Llegan y está todo abandonado. Estos leprosos que estaban sin nada, de pronto encontraron comida abundante para saciar su hambre, su sed. Empezaron a comer hasta hartarse, ¿no? Me imagino y comiendo manjares. Me los imagino entrando a donde estaba el rey quizás y comiendo frutas, todo muy rico. Estaban saciando su hambre y de repente voltean y ven que todo está abandonado. Y se acercan a una de las carpas, se acercan a uno de los lugares donde estaban los soldados y quizás se encuentran un manto, unos zapatos, un lingote de oro, unas monedas de plata y empiezan a juntar un botín grande. De no tener nada, ahorita tenían todo. Y sabes, en cierta manera tú y yo como cristianos podemos llegar a identificarnos con estos leprosos porque esa es la historia de nuestras vidas. Antes de conocer a Jesús también estábamos en una situación desesperada. Quizás batallábamos con una familia disfuncional, nuestro matrimonio estaba hecho pedazos, teníamos vicios, adicciones, deudas, problemas, depresión, qué sé yo. Teníamos problemas, batallábamos con nuestros pecados, batallábamos con la familia, batallábamos
con muchas cosas, no teníamos nada, estábamos mal, pero un día escuchamos el Evangelio. Un día conocimos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ese día la salvación llegó a nuestra vida y a nuestra casa. Jesucristo nos dio esperanza, consuelo, salvación, sanidad, restauración. Jesús nos dio vida, Jesús nos dio aliento, esperanza. En Él encontramos todo. Pasamos de la desesperación a la vida porque encontramos a Jesús, el pan de vida. ¿Recuerdas ese momento que conociste a Jesús y toda tu vida cambió? Yo lo recuerdo. Recuerdo ese día cuando recibí a Jesús y recuerdo cómo todo cambió, de no tener nada a tenerlo todo en Cristo Jesús. Quiero que hagamos memoria, que compartamos experiencias como grupo de vida. Si estás en casa con tu familia, ¿recuerdas el día que llegaste a los pies de Jesús? Compartan su momento, por favor. Un día de buena nueva. Los leprosos estaban dando un gran banquete, estaban comiendo rico, tomando, bebiendo, recogiendo el botín, guardándolo, pero entonces se detienen. Entonces hacen una pausa, ¿no? Y dice, no está bien lo que estamos haciendo. Recapacitaron, vieron que estaban comportándose de una manera egoísta porque ellos estaban ahí comiendo, hartándose de comida, con la panza llena de comida, y dentro de la ciudad, hombres, mujeres y niños estaban muriendo de hambre. Dentro de la ciudad, mujeres estaban cocinando a sus hijos para comérselos. Dentro de la ciudad era un caos y ellos estaban afuera disfrutando esto de una manera muy egoísta. Por eso dijeron los leprosos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Después de esta hambruna, después del sitio que el ejército de Siria trajo contra Samaria, hoy tenemos la buena noticia de que ya no hay enemigos, de que el ejército huyó, de que después de no haber comida, hoy hay comida. Hoy es un día de buenas noticias. Y no le hemos dicho a nadie. Si nos guardamos estas buenas noticias, de seguro que mañana nos ocurre una calamidad. De seguro que nos viene un castigo por comportarnos de esta manera. Eso fue lo que pensaron los leprosos. Dios había hecho huir a los asirios, proveyó alimento para su pueblo. Y esa era una buena noticia, compartir, decirle al pueblo de Samaria, hey, hay comida, salgan, está el campamento abandonado, hay comida, hay oro, hay ropa, salgan, vengan. Compartir esa buena noticia era una responsabilidad a un nivel moral, era una responsabilidad ética, espiritual. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama a evangelizar, nos está llamando a compartir buenas noticias. He estado insistiendo mucho que no se trata de cambiar a las personas de religión. No se trata de decir, deja tu religión y cámbiate a mi iglesia. No. Se trata de decirle a las personas que tienen una nueva oportunidad, aunque hayan echado a perder su vida. Se trata de decirles que en Dios hay esperanza y restauración, que Jesús puede traer paz a su alma. Se trata de darle buenas noticias a personas que viven en el caos, a personas que viven en desesperación, en tristeza, en ansiedad, a familias rotas, quebrantadas. Decirles, hay esperanza, hay buenas noticias. No tienes que vivir así, no tienes que seguir solo, no tienes que seguir en esta situación porque en Cristo hay esperanza y vida eterna. No se trata de prometerle a las personas que todos los problemas se terminarán, como habíamos visto en la lección número 2. No se trata de prometer, ven a mi iglesia y todo será color de rosa en tu vida. No, pero sí la esperanza de que en Cristo hay una vida diferente, de que no tienen que vivir como lo han estado haciendo hasta ahora, que pueden vivir la vida plena, abundante, que Cristo vino a comprar para nosotros en la cruz del Calvario.
que Dios los ama profundamente, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay esperanza, restauración, sanidad. Lo que tú y yo conocimos en Dios es lo que Dios quiere darle a aquellos que están sufriendo. Y sabes, alguien en un momento nos habló de Jesús. Alguien en un momento le habló a tu familia, le habló a tu esposa, le habló a tus padres de Jesús. Y fruto de esa buena noticia, la historia de tu vida cambió. No podemos guardarnos de una manera egoísta esta buena noticia. Tenemos que compartirla. Tenemos que decirle a aquellos que están sufriendo. Tenemos que decirle a las personas que nos rodean, porque todos tenemos un amigo, un familiar, un vecino, un conocido que está pasando una situación difícil, y tenemos la responsabilidad moral, la responsabilidad ética y espiritual de compartirles el Evangelio. Yo quiero ahora que como grupo de vida o en tu casa, si nos estás siguiendo en línea, puedan reflexionar en esta pregunta. ¿Por qué decimos que compartir el Evangelio es una responsabilidad moral, ética y espiritual? Comenten, por favor. Un rey incrédulo. De forma interesante encontramos que el rey de Samaria se mostró escéptico cuando le dijeron: rey, el campamento está abandonado, hay comida, salgan, no tienen que seguir sufriendo. El rey como que no creía mucho, dijo: a lo mejor esta es una trampa, a lo mejor el ejército de Asiria se escondió para que salgamos de la ciudad y cuando salgamos nos van a atacar y nos van a matar. Pero los siervos lo convencieron: rey, nos estamos muriendo de hambre, no hay nada que perder. Si nos matan, ni modo, de todas maneras nos vamos a morir aquí de hambre. Y el rey salió a comer. Pero, ¿sabes? Este detalle nos muestra algo importante respecto al evangelismo. Somos responsables de compartir la buena noticia, pero no somos responsables de la respuesta que las personas den a esa buena noticia. Esto queda más claro con lo que dice el profeta Ezequiel. Si tú les adviertes a los pecadores, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, ellos morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si nosotros le compartimos el Evangelio a una persona, si nosotros le hablamos de la esperanza que hay en Cristo, habremos cumplido nuestra misión como iglesia de ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión y sí somos responsables de eso. Si la persona escucha, si la persona nos aparta, si la persona dice: no me hables de eso, ya no nos corresponde a nosotros. Eso ya no es nuestra responsabilidad. La respuesta al Evangelio es responsabilidad de cada persona. Claro que tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Señor, ayúdame, dame sabiduría, pon las palabras correctas para transmitir el Evangelio de la mejor manera posible y llegar al corazón de esta persona. Tenemos que hacerlo para transmitir bien el Evangelio, pero la respuesta depende de cada persona. Tú y yo no somos responsables de que la gente crea o no crea en Jesús, pero sí somos responsables de hablarles de Jesús. La historia finaliza con el pueblo comiendo hasta saciarse, tomando un gran botín. Pero no perdamos de vista algo importante aquí. Todo fue obra de Dios. Israel no disparó una sola flecha. Los leprosos no hicieron nada. Los leprosos no vencieron al ejército asirio. Ellos solamente fueron mensajeros de una buena noticia. Ellos solamente fueron a decirle al rey: rey, hay comida. Eso fue todo lo que hicieron. La obra fue de Dios. Y nosotros tampoco vamos a cambiar a las personas. Nosotros no vamos a transformar su corazón. Nosotros no vamos a restaurar matrimonios, sanar enfermedades, ni mucho menos salvar sus almas. Nosotros no tenemos poder para hacer nada. Pero somos mensajeros de Dios. Y Dios sí puede salvar, restaurar, sanar y obrar. Porque recuerda lo que vimos la clase pasada: el Evangelio es poder de Dios. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, lo que es nuestra responsabilidad. Y Dios se encargará de respaldar el mensaje del Evangelio, el mensaje de su palabra con poder.
conforme a su voluntad. Vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, el día de hoy aprendimos respecto al privilegio y la responsabilidad que tenemos respecto a la gran comisión. Ya aprendimos qué es el Evangelio, por qué es una buena noticia, pero ya aprendimos que tenemos la responsabilidad de compartir esa buena noticia. Somos portadores del mensaje de salvación. Te hemos conocido a ti, Jesús. Tú eres esperanza, tú eres vida, tú eres salvación. Creemos que tu nombre tiene poder para bendecir, para transformar familias, personas. Es un mensaje poderoso y maravilloso que trae vida a aquellos que lo creen. Pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque si nos callamos de esta buena noticia, somos responsables ante ti. Danos valor, Señor. Danos denuedo. Danos palabras. Danos compasión. Danos misericordia. Ábrenos oportunidades para que podamos compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que necesitan escucharlo. Porque todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que necesita escuchar este mensaje. No escuchar sobre religión, sino escuchar que Jesucristo es la esperanza de gloria. Danos sabiduría, danos gracia, oportunidades. Y Señor, que hoy podamos comprender que el Evangelio es un privilegio que tenemos, pero también una gran responsabilidad. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.